Recuerda suscribirte para nuevas historias todos los días. Hazme saber si te están gustando. Empecemos. La iglesia estaba decorada de manera impecable. Las flores blancas, los bancos adornados con cintas doradas, el murmullo de los invitados mientras esperaba el momento más importante de la ceremonia. Ese día debía ser el más feliz de mi vida. Había soñado con este momento durante meses, con cada detalle planeado, cada segundo imaginado en mi mente una y otra vez. Yo estaba ahí, de pie, frente al altar, esperando a la mujer que, hasta ese momento, había creído que era el amor de mi vida. Mis manos sudaban de los nervios, pero era un nerviosismo positivo. Estaba a punto de casarme, y todo lo que venía después parecía un futuro perfecto. Pero los minutos pasaron. Lo que comenzó como una espera habitual, se transformó en incertidumbre y luego en pánico. Miraba el reloj, luego a los invitados, esperando ver alguna señal de su llegada. Sin embargo, lo único que recibía eran miradas de incomodidad y murmullos que se hacían más fuertes. El silencio se volvió insoportable. Mi corazón latía tan rápido que casi podía escucharlo en mis oídos. Seguramente algo la retrasó, me repetía a mí mismo, tratando de encontrar alguna explicación lógica. La dama de honor, Elena, quien había sido mi mejor amiga durante años, me lanzó una mirada preocupada desde el otro extremo de la iglesia. Caminó hacia mí con una mezcla de nerviosismo y tristeza en su rostro. Sabía que algo no estaba bien. ¿Has escuchado algo de ella? Pregunté en voz baja, tratando de mantener la compostura. Elena negó con la cabeza. No. Nadie sabe dónde está, respondió, su voz temblando ligeramente. Y fue en ese momento que algo dentro de mí se rompió. No había llamado, ni un mensaje. Nada. La mujer que había prometido pasar el resto de su vida conmigo no estaba ahí, y con cada segundo que pasaba, la realidad se volvía más clara, me había dejado plantado en el altar. El día que debía ser el comienzo de una vida juntos se había transformado en una pesadilla en cuestión de minutos. El sacerdote me observaba con una expresión de lástima, mientras los invitados comenzaban a murmurar cada vez más fuerte. Elena intentó decir algo, pero las palabras no tenían sentido. Sentí el peso del mundo sobre mis hombros, el dolor era tan intenso que apenas podía respirar. Salí de la iglesia sin mirar atrás, dejando a los invitados confundidos, el murmullo creciendo como una ola que estaba a punto de estallar. No me importaba. El dolor se apoderó de mí de tal manera que no podía pensar con claridad. Caminé sin rumbo, mi traje de novio ahora solo era un recordatorio de lo patético que era. La ciudad, que antes parecía tan llena de vida, ahora era una sombra vacía, un reflejo de la decepción que sentía. Los días que siguieron fueron un borrón. Me encerré en mi apartamento, apagando el teléfono, ignorando los mensajes de preocupación de mi familia y amigos. Las noches eran lo peor. El silencio de la madrugada me hacía enfrentar la cruda realidad, la mujer a la que había amado más que a nada en el mundo me había dejado de la manera más cruel posible. Y lo peor era que no sabía por qué. Pasé semanas tratando de entenderlo. ¿Qué hice mal? ¿Por qué no me lo vio venir? ¿Por qué no dijo nada? La idea de que algo más estaba sucediendo me atormentaba, pero no tenía ninguna pista, nada a lo que aferrarme, salvo el dolor y la rabia que crecían en mi interior. Finalmente, cuando el dolor se volvió insoportable, decidí enfrentar la realidad. Elena, mi mejor amiga, seguía llamándome. A pesar de que ella también estaba confundida y dolida por lo sucedido, seguía preocupándose por mí. Era la única persona en la que confiaba lo suficiente para hablar de lo que estaba pasando. La invité a mi apartamento para desahogarme, sabiendo que, de alguna manera, necesitaba sacar todo lo que sentía antes de que me consumiera por completo. Cuando Elena llegó, su rostro mostraba preocupación sincera. Se sentó a mi lado en el sofá, sin decir nada al principio. Su presencia fue reconfortante. Siempre había sido así con ella. Sabía cuándo hablar y cuándo simplemente estar ahí. Pero esa noche, algo cambió. No puedo seguir así, dije finalmente, rompiendo el silencio. No puedo seguir fingiendo que voy a estar bien cuando no lo estoy. Elena asintió,
sus ojos reflejaban una mezcla de empatía y tristeza. Lo sé. Esto no tiene sentido. Nadie entiende por qué lo hizo, ni siquiera yo, respondió, sus manos apretando las mías suavemente. Eso es lo peor de todo, Elena. No sé por qué. Si al menos supiera qué pasó, podría enfrentarlo. Pero, esto es una tortura. Elena me miró, como si estuviera a punto de decir algo importante, pero se detuvo por un momento, como si estuviera considerando si debía o no compartirlo. Hay algo que creo que debería saber, dijo finalmente, su voz baja. No estoy segura de si es cierto, pero, escuché que ella se va a casar de nuevo. Y no es con cualquier persona. Mi corazón se detuvo por un segundo, una sensación de frío recorrió todo mi cuerpo. ¿Con quién? Pregunté, aunque temía la respuesta. Con su amante. Un hombre con el que, al parecer, ha estado saliendo desde antes de que te dejara. Sentí que todo mi cuerpo se tensaba, como si me hubieran dado un golpe directo en el estómago. La rabia, la confusión, el dolor, todo se mezcló en un torrente de emociones que no podía controlar. La mujer a la que más había amado en la vida, la que me había prometido amor eterno, había estado engañándome todo el tiempo. Me había dejado plantado en el altar porque ya tenía a alguien más, porque había estado jugando conmigo desde el principio. Y entonces, algo dentro de mí cambió. El dolor comenzó a transformarse en otra cosa, algo mucho más oscuro, más profundo. Lo que antes era tristeza se convirtió en rabia, y esa rabia se transformó en una necesidad insaciable de venganza. Ya no se trataba solo de curar mi corazón roto, se trataba de destruir a las personas que habían hecho esto. Mi ex prometida, su amante, ambos merecían pagar por lo que me hicieron. Y no descansaría hasta que sus vidas estuvieran tan arruinadas como la mía lo estaba ahora. Voy a hacerles pagar, dije, con una calma que me sorprendió. Voy a destruirlos a ambos. Elena me miró, sorprendida al principio, pero luego vi un destello en sus ojos. Sabía que estaba de mi lado, que ella también había sido traicionada por su amiga. Y aunque no lo dijo en voz alta, supe que me apoyaría en lo que estaba por venir. No dejaré que te enfrentes a esto solo, dijo ella finalmente, con firmeza. Ellos te hicieron daño a ti, pero también me traicionaron a mí. Y si quieres venganza, estoy contigo. En ese momento, supe que no estaba solo. Elena siempre había estado a mi lado, incluso cuando no me había dado cuenta de lo mucho que significaba para mí. Ahora, juntos, íbamos a planear cómo hacer que aquellos que nos traicionaron sintieran todo el peso de su traición. Mi plan estaba en marcha. Ya no me importaba el dolor, ni la tristeza. Todo lo que sentía era una sed incontrolable de venganza. Y no me detendría hasta que ambos estuvieran completamente destruidos. Después de la conversación con Elena, la rabia no solo creció dentro de mí, sino que se transformó en algo más. Ya no era una emoción descontrolada, era una fuerza, un combustible que alimentaba cada pensamiento y cada acción. Sabía que la única forma de sanar mi corazón no sería simplemente superar lo que había pasado, sino ver cómo la vida de mi ex prometida, y la de su amante, se desmoronaba ante mis ojos. Elena fue crucial en esos días. Mientras mis pensamientos giraban en torno a la traición y la venganza, ella estaba ahí, siempre a mi lado, brindándome apoyo, pero también siendo el ancla que necesitaba para no perderme por completo en la oscuridad. Sabía que ella también había sido traicionada, y su lealtad hacia mí se sentía aún más fuerte después de lo que habíamos descubierto. Elena había sido la mejor amiga de mi ex prometida y, al igual que yo, había sido engañada. Un par de semanas después de nuestra conversación inicial, Elena y yo comenzamos a poner en marcha nuestro plan. No íbamos a conformarnos con destruir su relación, íbamos a exponerlos, a asegurarnos de que su traición fuera conocida por todos. No solo íbamos a manchar su nombre, íbamos a enterrarlos en la miseria social, económica y personal. No había lugar para la compasión. Ellos me lo quitaron todo, y yo iba a quitarles lo mismo. Tenemos que pensar bien cada movimiento, dijo Elena una tarde mientras estábamos en mi apartamento, rodeados de notas y documentos que habíamos comenzado a recolectar. No puede ser algo impulsivo.
Debemos asegurarnos de que no solo sientan el golpe, sino que quede claro que no hay vuelta atrás. Asentí, mientras revisaba el contenido de algunos correos electrónicos y mensajes que había logrado conseguir. Mi ex prometida había sido descuidada en su comunicación con su amante, dejando rastros que cualquier persona astuta podría encontrar. Con Elena ayudándome, descubrimos una cadena de mensajes que revelaban no solo su infidelidad, sino también las mentiras que había estado contando sobre mí y nuestra relación. Mira esto, dijo Elena, mostrándome su teléfono con uno de los mensajes. Aquí habla de cómo planeaba dejarte en el altar desde hace meses. Dice que solo estaba esperando el momento adecuado para irse con su amante. La rabia volvió a golpearme, pero esta vez no me dejó paralizado. Era como un impulso que me empujaba a actuar, a moverme hacia la venganza que ya habíamos empezado a trazar. Vamos a difundir todo esto, dije con una calma helada. Cada palabra, cada mentira, cada detalle de lo que han hecho. Y no solo en nuestro círculo cercano, sino en todo el maldito país. Quiero que todos vean quiénes son realmente. Elena sonrió, una sonrisa fría y decidida que me hizo sentir que estábamos más unidos que nunca. Sabía que ella compartía mi sed de venganza. No solo lo hacía por mí, sino también por ella misma. Había sido engañada por alguien en quien confiaba, y ahora estaba decidida a ver a esa persona caer. La primera fase de nuestro plan fue sencilla, recopilar toda la información posible. Empezamos con los mensajes que habíamos encontrado, pero también queríamos más. Buscamos en redes sociales, hablamos con algunas personas cercanas a mi ex prometida, y todo lo que encontramos apuntaba a lo mismo: ella había estado engañándome mucho antes de dejarme en el altar. Su relación con su amante no era algo reciente, sino que había comenzado mucho antes de que siquiera empezáramos a planear nuestra boda. Me había usado, me había mentido, y luego me había tirado a un lado como si no fuera nada. Tenemos suficiente para destruirlos, dijo Elena una noche, mientras mirábamos una carpeta llena de pruebas. Podemos hacerlo ya. Pero yo quería algo más. No quería que todo fuera tan simple. Quería que su caída fuera un espectáculo, algo de lo que todos hablaran. Sabía que, si simplemente lanzábamos las pruebas de una vez, los efectos serían inmediatos, pero quería que el proceso fuera más lento, que su sufrimiento se extendiera tanto como fuera posible. No todavía, respondí. Quiero hacerlo más grande. Quiero que la gente empiece a dudar de ellos, a cuestionarlos antes de que las pruebas salgan a la luz. Que empiecen a sospechar, pero que no tengan nada concreto. Y luego, cuando estén al borde de la desesperación, soltaremos todo. Será un golpe final que no verán venir. Elena sonrió de nuevo, comprendiendo perfectamente mi visión. Sabía que la paciencia era clave para hacer que esta venganza fuera perfecta. Nos movimos lentamente, esparciendo rumores entre personas cercanas a ellos, pequeñas insinuaciones sobre lo que había sucedido realmente. Dejamos que los chismes comenzaran a rodar, que la duda se plantara en las mentes de todos los que los conocían. Mientras tanto, seguíamos recolectando más información. Elena, que aún tenía acceso a algunas personas cercanas a mi ex prometida, escuchaba detalles sobre su nueva vida con su amante. Sabíamos que estaban planeando casarse, que pensaban que habían escapado sin consecuencias. Estaban felices, convencidos de que su traición había quedado en el pasado. Pero lo que no sabían era que su mundo estaba a punto de colapsar. Un día, mientras tomábamos un café en una cafetería discreta de la ciudad, Elena me mostró algo que cambió el curso de nuestro plan. Había encontrado una lista de contactos importantes con los que la familia del amante de mi ex tenía relación. Personas influyentes, empresarios, políticos. Gente que, si se enteraban del escándalo que estábamos a punto de desatar, no querrían verse involucrados con ellos. Eso nos dio una nueva arma: no solo íbamos a arruinar su reputación personal, sino también la de su círculo más cercano. Íbamos a hacer que todo lo que habían construido a nivel social se derrumbara, dejándolos completamente aislados. Esto será mucho más grande de lo que pensamos, dije, emocionado por la nueva información. Van a perder todo, respondió Elena, sus ojos brillando con la misma determinación que los míos. No solo su reputación.
Van a perder a todos sus contactos, todas las oportunidades que han conseguido gracias a las personas que los rodean. Cuando terminemos, nadie querrá tener nada que ver con ellos. Esa idea me llenó de satisfacción. La venganza no solo sería personal. Sería total. Los íbamos a destruir por completo, sin dejarles ningún refugio. En esos momentos, mientras planeábamos cada paso con precisión, me di cuenta de algo que había estado frente a mí desde el principio, pero que nunca había visto con claridad. Elena no solo era mi cómplice en esta venganza, sino también mi apoyo más cercano. Siempre había estado ahí para mí, preocupándose por mí, apoyándome en mis momentos más oscuros. Y ahora, en medio de este caos, comenzaba a ver lo mucho que significaba para mí. No era solo una amiga, era la persona que siempre había estado a mi lado, la que realmente me había demostrado lo que era el verdadero amor, algo que mi ex prometida jamás me había dado. Pero por ahora, no iba a permitirme desviar la atención de nuestro objetivo. Todavía había mucho trabajo por hacer, y mi única prioridad era ver cómo la vida de mi ex prometida y su amante se desmoronaba. El día en que todo saliera a la luz sería el día en que finalmente podría respirar tranquilo, sabiendo que había hecho justicia. La venganza no había hecho más que empezar. Los rumores empezaban a circular con fuerza. Lo que al principio eran simples susurros entre conocidos, se había convertido en un torrente de chismes en los círculos sociales donde se movían mi ex prometida y su amante. Elena y yo habíamos sido pacientes, estratégicos, y cada pieza que habíamos puesto en marcha estaba empezando a encajar. El plan se estaba desarrollando tal como lo habíamos planeado, y ahora solo faltaba esperar a que las sospechas se convirtieran en certezas. Era curioso cómo el mundo de las apariencias funcionaba. Nadie quería ser visto como el iniciador de los rumores, pero al mismo tiempo, todos querían participar en ellos. El círculo de amigos de mi ex prometida y su amante comenzó a hacer preguntas. Comentarios crípticos empezaron a aparecer en redes sociales, insinuaciones sobre la fidelidad y las mentiras. Los dos parecían mantener su calma, pero sabíamos que esa fachada estaba a punto de romperse. Elena seguía siendo mi compañera inseparable en todo esto. Ella se encargaba de llevar y traer información, de mover las piezas clave en el tablero. Seguía conectada con personas cercanas a mi ex prometida, y esa cercanía nos proporcionaba una ventaja increíble. Su lealtad y determinación no dejaban de sorprenderme. En todo este tiempo, nunca había titubeado ni una vez, y su presencia era lo único que mantenía mi mente clara y enfocada en el objetivo. Se están empezando a inquietar, me dijo Elena una tarde mientras revisábamos algunos mensajes que había recibido de una amiga en común. Están intentando averiguar quién ha estado esparciendo los rumores. Que lo intenten, respondí, con una sonrisa fría. Nunca podrán rastrearlo hasta nosotros. Cuando todo se desmorone, no sabrán por dónde les llegó el golpe. Elena asintió, su expresión reflejando la misma satisfacción que yo sentía. Habíamos esperado mucho para este momento, y ahora estaba a punto de suceder. Sabía que mi ex prometida estaba bajo una presión inmensa, tratando de mantener su imagen impecable ante su familia y amigos. No podía dejar que la gente supiera que había engañado a su prometido, que había sido deshonesta desde el principio. Esa era su debilidad, su necesidad desesperada de control sobre su imagen. Y nosotros estábamos a punto de aprovecharlo. Decidimos que era el momento de dar el primer golpe verdadero. Ya habíamos sembrado suficientes dudas, pero ahora era el turno de dejar caer una bomba. La información que habíamos recopilado, esos mensajes incriminatorios y las pruebas de su infidelidad iban a ser la chispa que encendería todo. No podíamos simplemente exponerlos de una vez, teníamos que hacerlo de manera pública, asegurándonos de que no solo sus amigos cercanos lo supieran, sino que todo el mundo lo viera. Así que decidimos usar las redes sociales. Una cuenta anónima, sin ninguna conexión con nosotros, sería la encargada de difundir todo lo que habíamos descubierto. Elena y yo pasamos una tarde organizando todo el contenido. Elegimos los mensajes más incriminatorios, las fotos que ella había compartido con su amante mientras aún estábamos comprometidos, los detalles de los encuentros a escondidas que habían tenido. Lo preparamos todo, sabiendo que,
una vez que publicáramos esa información, no habría vuelta atrás. Esto los va a destruir, dijo Elena, su voz cargada de satisfacción. Exactamente como se lo merecen, respondí, con una sonrisa que apenas podía contener. Esa noche, justo cuando el reloj marcaba la medianoche, publicamos todo. Lo hicimos en una plataforma que era ampliamente utilizada en los círculos sociales de ambos. Sabíamos que, para la mañana siguiente, todo el mundo lo habría visto. Elena y yo nos quedamos despiertos, observando cómo las primeras reacciones empezaban a aparecer. Al principio, había solo un par de comentarios, gente preguntándose si era verdad o si se trataba de un ataque personal. Pero a medida que las horas pasaban, las reacciones comenzaron a multiplicarse. Los mensajes comenzaron a volverse más incisivos. ¿Es esto cierto? ¿Alguien más sabía sobre esto? No puedo creer que haya hecho algo así. Los comentarios inundaban la publicación, y cada vez más personas compartían la información. Para la mañana siguiente, los rumores que habíamos estado esparciendo se habían convertido en una verdad innegable. Las pruebas eran demasiado claras. La traición de mi ex prometida ya no era solo un rumor, era un hecho comprobado y difundido por todo el círculo social en el que ella y su amante se movían. El siguiente golpe vino rápido. Su familia, que siempre había sido tan protectora con ella, comenzó a recibir mensajes de conocidos, preguntando sobre lo que estaba pasando. El escándalo no solo la afectaba a ella y a su amante, sino también a todos los que estaban cerca de ellos. Su reputación se desmoronaba rápidamente, y por primera vez en mucho tiempo, su imagen pública no estaba bajo su control. Para mí, ver cómo su vida se desmoronaba fue una satisfacción indescriptible. Recordé el dolor, la humillación que sentí el día que me dejó plantado en el altar. El mismo sufrimiento que yo había experimentado, ahora lo estaba viviendo ella, solo que multiplicado. Todos sus intentos de mantener su vida perfecta se desvanecían ante los ojos de todos. Lo mejor de todo fue la reacción de su amante. Al parecer, la presión también lo estaba afectando. Su nombre estaba siendo arrastrado por el lodo junto con el de ella, y no tenía idea de cómo manejarlo. Algunos contactos que había tenido en el mundo empresarial comenzaban a distanciarse, ya que no querían verse involucrados en el escándalo. El golpe que habíamos planeado no solo afectaba su vida personal, sino también su carrera. Esto es solo el principio, dije a Elena una mañana, mientras observábamos cómo la noticia seguía esparciéndose. Están perdiendo todo, poco a poco. Y aún queda mucho por hacer, respondió ella, con una sonrisa astuta. Lo que más me sorprendió en esos días fue cómo Elena y yo habíamos encontrado una conexión aún más profunda a través de todo esto. Su apoyo había sido inquebrantable, su lealtad absoluta. Y en cada momento que pasábamos juntos, sentía que algo estaba cambiando entre nosotros. Había una química, una cercanía que nunca había experimentado antes. Mientras veía cómo mi ex prometida caía en desgracia, me di cuenta de algo importante: el amor que había sentido por ella nunca había sido verdadero. Había estado cegado por una ilusión. Elena, por otro lado, siempre había estado a mi lado, apoyándome en los buenos y malos momentos. Era como si, en medio de todo el caos, hubiera encontrado algo genuino, algo real. Pero por ahora, no iba a distraerme. Teníamos un objetivo, y estábamos a punto de alcanzarlo. Los días que siguieron fueron como una tormenta para mi ex prometida y su amante. Intentaron defenderse, lanzar sus propios comentarios en redes sociales, pero nadie les creyó. Las pruebas eran demasiado contundentes. Sus defensas solo los hacían ver más culpables, y la gente empezó a rechazarlos. Amigos cercanos dejaron de hablarles, las invitaciones a eventos comenzaron a desaparecer. Se estaban quedando solos, aislados por completo. Están acabados, dijo Elena, mientras nos reíamos de algunos comentarios que habíamos leído en las redes. Y esto es solo el primer golpe, respondí, con una sonrisa satisfecha. Sabíamos que el peor de los golpes aún estaba por venir, y no habría manera de que lo vieran venir. El primer golpe había sido devastador para ellos. Las redes sociales explotaban con comentarios sobre la traición de mi ex prometida y su amante.
Sus nombres estaban en boca de todos, y su reputación, cuidadosamente construida a lo largo de los años, se desmoronaba más rápido de lo que habíamos anticipado. Caro Helena y yo sabíamos que este era solo el principio. Habíamos creado el caos, pero queríamos más. Queríamos verlos hundidos en la miseria total, sin posibilidad de recuperarse. Los días siguientes fueron un espectáculo. Ambos intentaron mantener la calma en público, apareciendo en eventos sociales, fingiendo que nada había sucedido, pero no podían ocultar las miradas y los susurros a su alrededor. Sus amigos más cercanos comenzaban a distanciarse, y aquellos que aún nos apoyaban lo hacían solo por conveniencia o por miedo a verse arrastrados en el escándalo. Los contactos profesionales del amante, aquellos que lo habían visto como una promesa en el mundo empresarial, ahora comenzaban a retirarse lentamente, temerosos de asociarse con alguien envuelto en semejante desastre. El siguiente paso en nuestro plan era hacer que ese escándalo local se convirtiera en algo mucho más grande, que llegara a todos los rincones posibles. Queríamos que no solo su círculo cercano supiera lo que había hecho, sino que todo el país conociera su traición. Queríamos que la historia se convirtiera en algo de lo que nadie pudiera escapar, y para eso, necesitábamos un nuevo golpe, uno que los dejara completamente destruidos. Vamos a contactar a la prensa, dije a Elena una mañana, mientras revisábamos el impacto de nuestra primera maniobra. Ya tienen suficiente material para empezar a especular. Solo necesitamos darles un pequeño empujón. Elena asintió. Sabía exactamente lo que necesitábamos. A lo largo de los años, ella había construido conexiones importantes en el mundo de los medios de comunicación, y una historia como esta sería irresistible para cualquier periodista con ansias de escándalo. En cuanto le contamos a algunos contactos cercanos de Elena lo que habíamos descubierto, no pasó mucho tiempo antes de que los rumores en redes sociales empezaran a convertirse en algo más. Los titulares sensacionalistas aparecieron casi de inmediato: infidelidad en el altar, la verdadera historia detrás de la caída de una pareja perfecta. No podía haber sido más perfecto. La primera vez que vi sus nombres impresos en un artículo, sentí una satisfacción tan intensa que casi no pude evitar reírme. Mi ex prometida, que tanto se había esforzado por construir una imagen de perfección, estaba siendo desmantelada públicamente. Todo el país empezaba a hablar de su traición, y el golpe que habíamos dado se extendía como un virus. El amante de mi ex prometida también fue arrastrado a la debacle. Su reputación empresarial, que hasta hace poco había sido intachable, comenzó a desplomarse. La prensa no solo los pintó como villanos en una historia de amor rota, sino también como personas deshonestas y traicioneras. Los detalles de sus mentiras, de cómo se habían engañado no solo a mí, sino a todos los que los rodeaban, estaban ahora expuestos a la vista de todos. Los comentarios en los artículos eran implacables. Los describían como lo peor de la sociedad, como personas sin escrúpulos. Una mañana, mientras desayunaba con Elena, me llegó un mensaje de un antiguo conocido de mi ex prometida. Era alguien que solía ser cercano a ambos, pero que había desaparecido después del escándalo. Han perdido todo, decía el mensaje. No tienen ni idea de cómo manejar la situación. Intentaron contraatacar en la prensa, pero nadie les cree. Ahora están en medio de una crisis, y su círculo cercano los ha abandonado por completo. Sonreí mientras le mostraba el mensaje a Elena. Esto era exactamente lo que queríamos. Queríamos verlos enfrentarse al mismo tipo de humillación pública que yo había sentido, pero multiplicado por 1000. Sabíamos que esto no solo afectaba su vida personal, sino también sus carreras, sus oportunidades, su futuro. Están acabados, dijo Elena, tomando un sorbo de su café. Y aún nos queda el golpe final. El golpe final. Sabía a qué se refería, y me emocionaba la idea de ejecutarlo. Después de todo lo que habían pasado, creían que la tormenta había alcanzado su punto más alto. Lo que no sabían era que nosotros estábamos preparando el golpe que terminaría por destruir lo poco que les quedaba. Habíamos conseguido más información, más detalles sobre su vida personal y profesional, que harían imposible que se recuperaran. A través de sus contactos en el trabajo,
Elena había descubierto que el amante de mi ex prometida estaba envuelto en prácticas empresariales poco éticas, algo que, si salía a la luz, no solo acabaría con su reputación, sino que podría llevarlo a enfrentar problemas legales graves. Mi ex prometida, por otro lado, estaba a punto de perder el último contrato que había conseguido en su carrera, algo que habíamos planeado con precisión. Cuando esto salga a la luz, no habrá forma de que se recuperen, dije, con una sonrisa oscura en el rostro. El golpe final llegó una semana después. Un artículo publicado en uno de los principales medios del país expuso todas las prácticas empresariales corruptas en las que el amante de mi ex prometida estaba involucrado. La reacción fue inmediata. Su empresa se vio obligada a emitir un comunicado, sus socios se retiraron, y en cuestión de días, su carrera estaba completamente arruinada. Su nombre, que antes era sinónimo de éxito, ahora estaba ligado a la corrupción y la deshonestidad. Nadie quería asociarse con él. Mientras tanto, mi ex prometida perdió el contrato más importante de su carrera cuando sus empleadores decidieron desvincularse por completo de alguien cuyo nombre estaba manchado de escándalo. Había sido su última oportunidad de mantener algún tipo de relevancia en su profesión y ahora se encontraba en la más absoluta ruina. Ya no tenía ni su reputación ni su carrera. Estaba completamente acabada. La noticia de su caída llegó a todos los rincones, y ver cómo todo lo que valoraban se desmoronaba me llenó de satisfacción. Habían intentado contraatacar, pero nadie los escuchó. Sus intentos de limpiar su imagen solo los hundieron más. Nadie quería estar cerca de ellos. Habían pasado de ser admirados a ser despreciados, y ese era el final que yo había deseado desde el principio. Una noche, mientras Elena y yo estábamos en mi apartamento, celebrando en silencio el éxito de nuestro plan, no pude evitar pensar en lo lejos que habíamos llegado. Había pasado de ser un hombre destrozado, plantado en el altar, a alguien que había tomado el control de su vida y destruido a aquellos que me habían traicionado. Lo logramos, dije en voz baja, mirando a Elena. Ella sonrió, asintiendo con satisfacción. Sí, lo hicimos. Y no queda nada de ellos. Era cierto. Mi ex prometida y su amante estaban completamente arruinados, tanto personal como profesionalmente. La gente los evitaba, su reputación estaba destruida, y lo mejor de todo es que sabían que no había forma de escapar de la marca que habíamos dejado en ellos. Esa noche, mientras estábamos en silencio, me di cuenta de algo más. Elena había sido mi compañera en todo esto, mi apoyo, y la persona que nunca había dejado de estar a mi lado, incluso cuando todo parecía perdido. En algún punto entre la venganza y el caos, había comenzado a ver en ella algo que no había visto antes. Ya no era solo mi amiga o mi aliada en esta guerra. Era alguien que me comprendía de una manera que nadie más lo había hecho. Nos quedamos mirándonos en silencio por un momento, hasta que finalmente me acerqué a ella, colocando una mano en la suya. Gracias por estar conmigo en todo esto, le dije, con sinceridad. Elena me miró, y en sus ojos vi la misma emoción que yo sentía. Sabíamos que algo estaba cambiando entre nosotros. La caída de mi ex prometida y su amante había sido aplastante. Todo lo que habíamos planeado, cada paso meticuloso que Elena y yo habíamos dado, había resultado en su ruina completa. No había vuelta atrás para ellos. A medida que el caos en sus vidas crecía, la mía tomaba una dirección inesperada. Lo que había empezado como un viaje hacia la venganza ahora se estaba transformando en algo más, algo que nunca imaginé que encontraría, una conexión genuina con Elena, la única persona que realmente había estado a mi lado. Todo este tiempo. Pasaron unas semanas desde que el golpe final cayó sobre ellos. Las noticias sobre el amante de mi ex siguieron apareciendo, desvelando más prácticas corruptas que habían hundido por completo cualquier oportunidad de recuperación. Su empresa se desplomó, sus antiguos socios lo abandonaron, y ya no había nadie dispuesto a tenderle una mano. Mientras tanto, mi ex prometida desapareció del ojo público. Su familia, siempre tan preocupada por las apariencias, la apartó para no verse arrastrada por el escándalo. Era como si no existiera. Su caída fue tan brutal que ahora, ni siquiera las personas más cercanas a ella querían estar asociadas con su nombre.
Elena y yo observábamos desde las sombras, sabiendo que nuestro plan había sido un éxito rotundo. Pero había algo más que empezaba a ocupar mis pensamientos. La cercanía que había sentido con Elena durante todo este proceso no era solo por la venganza. Había una conexión entre nosotros que no podía ignorar más. Me di cuenta de que, durante todo este tiempo, ella había sido la única constante, la persona que me había apoyado en los momentos más oscuros y que siempre estuvo a mi lado sin esperar nada a cambio. Una noche, mientras Elena y yo nos relajábamos en mi apartamento después de una cena tranquila, algo cambió. Estábamos hablando sobre cómo habíamos manejado cada etapa del plan, recordando las pequeñas victorias que habíamos obtenido a lo largo del camino, cuando la conversación tomó un giro diferente. Me sorprende que haya salido tan bien, dijo Elena, con una sonrisa satisfecha. Nunca pensé que podríamos llevarlo tan lejos. Yo tampoco, respondí, riendo. Pero lo hicimos. Y ahora están completamente destruidos. Ella asintió, y por un momento, ambos quedamos en silencio. No era el tipo de silencio incómodo, sino uno que sentí cargado de algo más. Elena me miró de una manera diferente, con una intensidad que no había notado antes. Había algo en sus ojos, una mezcla de comprensión y algo más profundo, algo que siempre había estado ahí, pero que hasta ese momento no había reconocido por completo. Sabes, dijo finalmente, su voz más suave de lo habitual, no me arrepiento de nada de lo que hicimos. Pero lo que más me alegra es haber estado contigo en todo esto. Siempre te he valorado como mi mejor amigo, pero creo que hay algo más entre nosotros, algo que he estado ignorando por mucho tiempo. Su confesión me tomó por sorpresa, pero no porque no la hubiera considerado antes. Yo también había empezado a sentir que algo entre nosotros había cambiado. Desde el primer momento en que Elena me apoyó tras la traición de mi ex prometida, supe que había algo especial en ella. Su lealtad, su fuerza, su capacidad de estar ahí cuando más la necesitaba, todo eso me hizo darme cuenta de que ella era la persona con la que realmente debía haber estado desde el principio. Yo también lo he sentido, admití, con una sinceridad que hasta entonces no había expresado del todo. Durante todo este tiempo, pensé que solo estaba enfocado en la venganza. Pero me di cuenta de que, tú siempre has estado ahí, y no sé cómo no lo vi antes. Elena sonrió, una sonrisa que no era de satisfacción por nuestra victoria sobre los que nos traicionaron, sino de algo más puro y sincero. Sentí un peso caer de mis hombros, como si todo el dolor, la traición y la ira finalmente se desvanecieran. La venganza ya no era lo único que me impulsaba. En medio de todo ese caos, había encontrado algo que nunca pensé que volvería a tener, la posibilidad de un amor genuino. Nunca me di cuenta de lo que significabas para mí hasta que empezamos todo esto, continué, acercándome a ella. Siempre estuviste ahí, preocupándote por mí, apoyándome, incluso cuando no era fácil. Me doy cuenta de que siempre fuiste tú. Fui un idiota al no verlo antes. Elena me miró, sus ojos brillando con una emoción que compartía con la mía. No eres un idiota, dijo suavemente. A veces, las cosas solo se revelan cuando más las necesitamos. Nos quedamos en silencio por un momento, pero esta vez no era un silencio cargado de tensión. Era un silencio de comprensión, de aceptación. En ese instante, supe que mi vida había dado un giro inesperado, pero uno que me llenaba de una satisfacción mucho mayor que la venganza que había buscado durante tanto tiempo. La noche pasó y, por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Había pasado meses sumido en el odio, en la necesidad de destruir a quienes me habían traicionado, pero ahora todo eso parecía lejano. Elena y yo habíamos logrado lo que nos propusimos, y habíamos salido más fuertes, más unidos. Los días siguientes, nuestra relación cambió de manera natural. Ya no éramos simplemente cómplices de una venganza. Ahora éramos algo más, algo que ambos habíamos estado buscando sin darnos cuenta. Cada día que pasábamos juntos, sentía que el vacío que había dejado la traición de mi ex prometida se llenaba de una manera que no esperaba. Lo que había comenzado como una amistad inquebrantable se estaba transformando en algo mucho más profundo. El mundo exterior seguía su curso, mientras Elena y yo construíamos algo que finalmente tenía sentido.
Sabíamos que los restos de la vida de mi ex prometida y su amante seguían desmoronándose. No había posibilidad de recuperación para ellos, y lo mejor de todo es que nadie los extrañaba. Sus nombres se habían convertido en sinónimo de traición y fracaso, y nosotros éramos los que habíamos ganado. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, Elena me tomó de la mano y me miró con esa sonrisa que tanto me había ayudado en los momentos más difíciles. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó, con un tono de broma, pero con una sinceridad subyacente. La miré, sabiendo que ya no había necesidad de planear una venganza, de mirar hacia el pasado con resentimiento. Vamos a ser felices, respondí, apretando su mano. Hemos pasado por lo peor, y salimos más fuertes. Ahora es nuestro turno de disfrutar lo que hemos construido. Elena sonrió de nuevo, y supe en ese momento que todo lo que había sucedido, cada momento de dolor y traición, había sido el camino que me llevó hasta ella. La mujer que siempre estuvo ahí, la que realmente me había amado sin condiciones. Había destruido a los que me traicionaron, pero en el proceso, había encontrado algo mucho más valioso, a la persona correcta. Y esta vez, no pensaba dejarla ir. Después de meses de venganza, con la caída definitiva de mi ex prometida y su amante consumada, el aire parecía más ligero. No había más peso sobre mis hombros, no más obsesión por destruir a quienes me traicionaron. Había logrado lo que quería, su ruina. Y, en el proceso, encontré a la persona que siempre debía haber amado, Elena. Lo que había comenzado como un plan de venganza se había transformado en algo inesperado, en una conexión genuina que cada día crecía más entre nosotros. Con la venganza consumada, nuestra atención se volcó hacia algo más importante, nuestra propia felicidad. Elena y yo decidimos que habíamos pasado suficiente tiempo enfocándonos en lo negativo. Era hora de construir algo positivo, algo que fuera solo nuestro. Nos dimos cuenta de que habíamos dejado atrás la sombra de mi ex prometida y su amante, y que ahora podíamos enfocarnos completamente en nosotros. El pasado ya no nos perseguía, y el futuro se veía brillante. Sin embargo, el escándalo de mi ex prometida y su amante seguía resonando en el mundo exterior. Los rumores seguían rodando, y aunque ya habían sido apartados de la vida pública y profesional, sus nombres seguían apareciendo en conversaciones llenas de desprecio. Nadie confiaba en ellos, y cada vez que intentaban hacer algo para rehabilitar su imagen, solo lograban hundirse más. Las puertas que alguna vez se les abrieron estaban completamente cerradas. Ellos, al parecer, habían intentado redirigir el odio hacia mí, tratando de pintarme como el villano detrás de todo. Pero ya era demasiado tarde, la verdad sobre su traición estaba demasiado enraizada. Sus esfuerzos no hacían más que hundirlos más en la miseria. Intentaron contrarrestar los rumores otra vez, dijo Elena una tarde, mientras estábamos en su departamento. Había leído un artículo reciente sobre cómo ambos intentaban limpiar su nombre, pero no les estaba funcionando. Sonreí, con una mezcla de satisfacción y alivio. Que lo intenten, respondí con calma. Ya nadie les va a creer. Era cierto. Habíamos destruido su reputación de tal manera que cualquier intento por revertir lo que habían hecho era visto como patético. Eran basura para la sociedad, y lo más irónico es que habían llegado a esa posición por sus propias acciones. Elena y yo habíamos expuesto la verdad, y ellos no tenían forma de escapar de esa realidad. Sin embargo, ya no sentía la misma necesidad de seguir vigilando cada uno de sus movimientos. Me había liberado de ese deseo de venganza continua. Lo que había querido lograr, lo logré. Y ahora, la vida se trataba de algo más que arruinar a aquellos que me habían hecho daño. Unos días después, Elena y yo tomamos una decisión importante, íbamos a dejar todo eso atrás y enfocarnos en construir algo nuevo para nosotros. Ambos habíamos pasado por demasiado, y no queríamos que nuestra relación se definiera únicamente por la venganza. Habíamos ganado nuestra libertad de ese pasado, y con ella venían nuevas posibilidades. Hemos pasado tanto tiempo planeando su caída, dije una tarde mientras paseábamos por el parque, que casi olvidé que también podemos construir algo para nosotros. Es hora de que pensemos en nuestro futuro, no en el pasado. Elena asintió, con una expresión tranquila pero feliz. Tienes razón.
Ya no debemos nada a nadie. Ahora podemos hacer lo que queramos. Y así comenzamos a planear. Elena tenía muchos sueños que había dejado en suspenso durante el tiempo que pasamos enfocados en la venganza. Uno de ellos era mudarse a una nueva ciudad, lejos del escándalo y de los recuerdos que aún quedaban en el lugar donde todo comenzó. Yo no tenía ningún apego a esta ciudad, no después de todo lo que había pasado, y la idea de empezar en un nuevo lugar con Elena me resultaba cada vez más atractiva. Decidimos empezar a buscar propiedades fuera de la ciudad, en una región más tranquila donde pudiéramos construir una vida sin el constante recordatorio de lo que había sucedido. Era emocionante. Por primera vez en mucho tiempo, estábamos planificando algo que no tenía que ver con la destrucción de otros, sino con nuestra propia felicidad. Sabíamos que era el momento perfecto para dar ese paso. Durante ese tiempo, nuestra relación se fortaleció aún más. Elena era exactamente lo que necesitaba en mi vida, una mujer fuerte, decidida, y siempre presente. Me di cuenta de que, durante años, había estado cegado por una falsa idea de lo que era el amor. Había idealizado a mi ex prometida, creyendo que ella era lo mejor que me había pasado. Pero en realidad, Elena había sido la constante, la persona que realmente me había mostrado lo que significaba el verdadero apoyo y el verdadero amor. Una tarde, mientras discutíamos sobre las posibles casas que podríamos comprar, me di cuenta de que no podía imaginar mi vida sin ella. Habíamos pasado por tanto juntos, desde los días oscuros de la traición hasta la dulce victoria de la venganza, que ahora todo parecía encajar. Elena y yo éramos más que un simple equipo, éramos una pareja que había superado lo peor y que estaba lista para abrazar lo mejor. Fue entonces cuando supe que no solo quería un futuro con Elena, sino que quería pasar el resto de mi vida con ella. Elena, dije una tarde mientras estábamos en una cafetería, lejos del bullicio de la ciudad. He estado pensando, hemos construido algo increíble juntos. Y no quiero perderlo. Quiero que seas parte de mi vida para siempre. Ella me miró, sorprendida, pero con una sonrisa suave en el rostro. ¿Qué estás tratando de decir?, preguntó, aunque sabía perfectamente a dónde quería llegar. Tomé su mano y la miré directamente a los ojos, sabiendo que este momento era el que había estado esperando. Quiero que te cases conmigo, dije, sin rodeos. Quiero que construyamos una vida juntos, una vida que no esté definida por lo que dejamos atrás, sino por lo que vamos a construir. Elena quedó en silencio por un segundo, pero luego su sonrisa se amplió. Sus ojos brillaban, y supe que la respuesta que esperaba llegaría pronto. Sí, dijo, con una risa suave que reflejaba su felicidad. Sí, quiero casarme contigo. Siempre he estado a tu lado, y siempre lo estaré. Nos abrazamos, sabiendo que este era el comienzo de algo mucho más grande que cualquier venganza que habíamos planeado. Era la promesa de una vida juntos, una vida construida en la confianza, el amor y el respeto. Habíamos pasado de la traición a la venganza, y de la venganza a algo mucho más profundo, la reconstrucción de nuestras vidas, esta vez, no desde el odio, sino desde el amor. El futuro nos pertenecía, y ya no había nada que nos atara al pasado. Habíamos ganado más de lo que jamás imaginamos. Después de que Elena aceptó casarse conmigo, todo cambió de forma sutil, pero significativa. Era como si un peso que había cargado durante tanto tiempo finalmente hubiera desaparecido. La sensación de venganza, la rabia y el resentimiento, que me habían alimentado durante meses, se desvanecieron por completo. Lo que quedaba era un vacío que no me había dado cuenta de que necesitaba llenar, pero que Elena llenó sin esfuerzo. Nuestra relación se había convertido en algo mucho más profundo, más significativo, y ahora estábamos listos para dar el siguiente paso, nuestra boda. Decidimos que no queríamos una boda extravagante, nada que nos recordara el espectáculo que alguna vez intenté crear con mi ex prometida. Esta vez, queríamos algo más íntimo, más real. Queríamos que fuera un reflejo de lo que habíamos construido juntos, lejos del escándalo y la traición que nos unió en primer lugar. Elena y yo comenzamos a planear la boda con entusiasmo, pero sin el estrés innecesario que suele venir con eventos de esa magnitud. Solo queríamos a las personas que realmente importaban, amigos cercanos y familiares que nos habían apoyado durante todo este tiempo.
Sabíamos que no queríamos nada grandioso, solo algo que representara lo que habíamos logrado y lo que estábamos por comenzar. Unos días después de que comenzamos con los preparativos, recibí un mensaje inesperado. Era de una antigua amiga que solía estar cerca de mi ex prometida. No había tenido contacto con ella desde el escándalo, pero ahora se había acercado para contarme algo. Su mensaje fue directo y lleno de una mezcla de preocupación y curiosidad. Tu ex y su amante están hablando de ti, decía el mensaje. Están diciendo que fuiste tú quien orquestó todo para destruirlos. Están buscando formas de contraatacar, de limpiar sus nombres. Reí cuando leí el mensaje. Era tan predecible que, incluso después de todo lo que habían perdido, todavía intentaran culparme de sus propias acciones. No me sorprendía en lo más mínimo que intentaran volver a la luz pública, intentando proyectar la culpa hacia mí. Pero lo que ellos no entendían era que ya no me importaba. Había ganado, y lo más importante, ya no estaban en mi mente. Le mostré el mensaje a Elena, quien solo suspiró con una sonrisa cansada. ¿De verdad creen que eso funcionará?, preguntó, incrédula. Después de todo lo que se ha dicho y hecho, ¿piensan que aún pueden recuperar su reputación? Negué con la cabeza. No importa lo que hagan. El daño ya está hecho, y la gente sabe la verdad. Ellos nunca podrán revertir eso. Habían intentado varias veces limpiar sus nombres en los meses anteriores, pero cada intento solo había terminado en fracaso. Cada declaración pública, cada mensaje en redes sociales, había sido recibido con desprecio y burla. Nadie creía en sus palabras, y su reputación estaba manchada para siempre. Sus intentos de contraatacar solo revelaban su desesperación. Déjalos hablar, le dije a Elena. No tienen ningún poder sobre nosotros. Ya hemos ganado. Y esa era la verdad. No importaba cuánto intentaran salvar su imagen o culparme de su caída, ya no podían hacernos daño. Su mundo estaba en ruinas, y el mío se había reconstruido. Elena y yo teníamos algo mucho más fuerte de lo que ellos jamás podrían destruir. Los preparativos de la boda siguieron sin contratiempos. Cada decisión que tomábamos juntos, desde el lugar hasta los detalles más pequeños, era un recordatorio de lo lejos que habíamos llegado. Ya no éramos las personas consumidas por la rabia y el deseo de venganza. Ahora éramos una pareja que había superado todo y estaba lista para comenzar una vida juntos. Finalmente, el día de la boda llegó. Decidimos casarnos en un pequeño jardín, rodeados de flores y amigos cercanos. El día era perfecto, con el sol brillando, y todo parecía en su lugar. Mientras me vestía, no pude evitar pensar en la última vez que me había preparado para casarme, ese fatídico día en el que todo se desmoronó. Pero esta vez, no había nervios, no había dudas. Sabía que, con Elena a mi lado, todo iba a estar bien. Elena estaba deslumbrante cuando la vi caminar hacia mí. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, y su sonrisa era todo lo que necesitaba para confirmar que este era el lugar al que pertenecía. Habíamos pasado por mucho juntos, y ahora, estábamos a punto de sellar nuestro compromiso de la mejor manera posible. Esta vez, no había mentiras, no había engaños. Solo amor genuino. La ceremonia fue breve pero emotiva. Nuestras promesas fueron sinceras, y mientras pronunciaba mis votos, no pude evitar pensar en lo increíble que era haber encontrado a la persona adecuada después de todo el dolor y la traición. No había ninguna duda en mi corazón, Elena era la mujer con la que quería pasar el resto de mi vida. Había sido mi amiga, mi apoyo, y ahora, sería mi esposa. Cuando el sacerdote pronunció que estábamos casados, sentí una oleada de alivio y felicidad como nunca antes. Este era el comienzo de una nueva etapa, una que no estaba marcada por el odio ni el deseo de venganza, sino por el amor y la confianza. La recepción fue pequeña, como queríamos, pero llena de alegría. Los amigos que nos habían acompañado en este viaje brindaron por nosotros, y la risa llenaba el aire. Habíamos dejado atrás el pasado, y ahora solo importaba el futuro. Mientras Elena y yo bailábamos bajo las luces del jardín, me di cuenta de lo afortunado que era. No solo había encontrado a la persona adecuada, sino que había superado mis propios demonios.
Mi ex prometida y su amante ya no significaban nada para mí. Estaban acabados, y su intento de volver a atacarnos no tenía ningún peso. Había ganado mucho más de lo que había perdido. Había encontrado a alguien que realmente me entendía, alguien que había estado a mi lado cuando más lo necesitaba. Esa noche, mientras Elena y yo nos retirábamos a nuestra habitación de hotel, supe que todo lo que había pasado había valido la pena. No por la venganza, no por la satisfacción de ver caer a aquellos que me traicionaron, sino porque me había llevado hasta ella. Te amo, le dije, mientras nos recostábamos, rodeados de la tranquilidad de la noche. Elena sonrió, acercándose más a mí. Yo también te amo. Siempre lo haré. Nos quedamos en silencio, abrazados, y supe que, por fin, había encontrado la paz que tanto había buscado. Habíamos destruido a quienes nos traicionaron, pero lo más importante, habíamos construido algo mucho más fuerte. El futuro nos pertenecía, y no había nada ni nadie que pudiera arrebatárnoslo. Este era el verdadero final. Había ganado más de lo que jamás imaginé, el amor verdadero y una vida llena de posibilidades. Había pasado poco más de un mes desde nuestra boda. Elena y yo habíamos comenzado nuestra nueva vida juntos, alejados del caos y la traición que alguna vez nos envolvió. Los días transcurrían en paz, construyendo una vida que ambos habíamos deseado. Todo parecía perfecto. Pero, como suele suceder, el pasado tiene una forma curiosa de regresar justo cuando menos lo esperas. Una mañana, mientras Elena y yo desayunábamos en la tranquilidad de nuestra casa, recibí una llamada de un número desconocido. Al principio, pensé en ignorarla, pero algo dentro de mí me hizo responder. Cuando escuché la voz al otro lado de la línea, mi corazón dio un vuelco. Era mi ex prometida. Su voz era apenas un susurro, una mezcla de desesperación y arrepentimiento. No me había esperado esa llamada, no después de todo lo que había pasado. Durante un segundo, no supe qué decir. La última vez que escuché de ella, su vida estaba en ruinas, y hasta donde sabía, no había manera de que pudiera levantar cabeza después de todo lo que había sucedido. ¿Por qué me llamas?, le pregunté, mi voz fría e indiferente. Hubo una pausa al otro lado de la línea, como si estuviera buscando las palabras correctas para continuar. Necesito hablar contigo, dijo finalmente. Su voz sonaba más frágil de lo que recordaba. No es lo que piensas. Solo necesito que me escuches. Elena, que estaba sentada frente a mí, notó el cambio en mi expresión y supo inmediatamente quién era. No hubo necesidad de explicaciones. En sus ojos, vi la misma mezcla de sorpresa e incredulidad que yo sentía. Después de todo lo que habíamos hecho, de cómo habíamos aplastado su reputación y destruido su vida, ¿cómo se atrevía a llamarme ahora? No creo que tengamos nada de qué hablar, le respondí, manteniendo la calma a pesar de la incomodidad que me causaba escuchar su voz otra vez. Todo terminó hace mucho tiempo. Por favor, solo escúchame, insistió. Podía notar el temblor en su voz, la fragilidad. Lo siento, de verdad. Lo arruiné todo, lo sé. Pero, necesito tu ayuda. Esas palabras me dejaron atónito. ¿Mi ayuda? Después de todo lo que había pasado, después de todo el sufrimiento que me había causado y todo lo que Elena y yo habíamos hecho para destruirla, ¿ahora venía a pedirme ayuda? La ironía era casi insoportable. ¿Qué te hace pensar que te voy a ayudar?, pregunté, con una risa amarga escapando de mis labios. No me queda nadie más, dijo, casi suplicando. He perdido todo, lo sé. Pero necesito que me escuches. Solo eso. En ese momento, una parte de mí, la parte que aún recordaba lo que había sentido por ella en algún momento, consideró escuchar lo que tenía que decir. Pero la otra parte, la parte que había sido destrozada por su traición, me gritaba que no. No había razón para darle espacio en mi vida de nuevo, no después de todo lo que había hecho. Ya había obtenido mi venganza, y lo último que necesitaba era revivir todo ese dolor. Colgué sin decir una palabra más. No había nada que decir. Mi vida había avanzado, y ella era parte de un pasado que ya no me importaba. ¿Qué quería?
Preguntó Elena, aunque sabía perfectamente de qué se trataba. Me pidió ayuda, respondí, todavía incrédulo. Después de todo lo que hizo, después de todo lo que pasó, quiere mi ayuda. Elena se quedó en silencio por un momento, asimilando lo que acababa de decirle. ¿Qué le dijiste? Preguntó con cautela. Nada, respondí. Simplemente colgué. No hay nada más que decir. Elena asintió, pero en su mirada vi una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que el regreso de mi ex prometida, aunque fuera solo en una llamada telefónica, traería consigo emociones no resueltas. Y aunque estaba decidido a no dejar que eso me afectara, no podía evitar sentir una pequeña molestia en mi interior. El día continuó como cualquier otro, pero la llamada seguía rondando mi cabeza. A pesar de todo lo que habíamos hecho para destruirla, de todo lo que le habíamos quitado, ella había vuelto, esta vez buscando redención, o tal vez solo un último intento desesperado de aferrarse a algo que ya no existía. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran más señales de que mi ex prometida y su amante intentaban contraatacar. A través de conocidos en común, escuché que estaban intentando organizar eventos sociales y reuniones con antiguos contactos para tratar de limpiar su imagen. Incluso intentaban acercarse a personas influyentes para obtener un respaldo público. Parecía que no habían aprendido nada. Después de todo lo que habíamos hecho para exponerlos, aún creían que podían salir indemnes. La realidad, sin embargo, era diferente. Nadie los tomaba en serio. Las personas que antes los respetaban ahora los veían como una broma. Todo lo que intentaban hacer para salvar su reputación se volvía en su contra, y cada paso que daban nos hundía más. Su desesperación por volver a ser lo que alguna vez fueron solo demostraba lo lejos que estaban de lograrlo. Una noche, mientras Elena y yo estábamos en casa, discutimos lo que había estado sucediendo. ¿Crees que realmente creen que pueden salir de esto? Preguntó Elena, recostada junto a mí en el sofá. Después de todo lo que pasó, ¿siguen pensando que hay una salida para ellos? No lo sé, respondí, con una mezcla de incredulidad y desprecio. Supongo que cuando te aferras tanto a una imagen de ti mismo, es difícil aceptar la realidad. Elena me miró por un momento, y luego sonrió. Bueno, eso ya no es nuestro problema. Tuvimos nuestra venganza, y ahora ellos tienen que vivir con las consecuencias. Sus palabras me reconfortaron. Tenía razón. Ellos ya no eran nuestra preocupación. No importaba cuántas veces intentaran volver o cómo intentaran restaurar lo que habían perdido. No había forma de que lo lograran. Estaban acabados, y yo ya había pasado página. Esa noche, mientras Elena dormía a mi lado, pensé en lo que podría haber sido si nunca hubiera conocido la verdad, si nunca me hubiera enfrentado a la traición. Pero, en lugar de lamentar lo que sucedió, me di cuenta de que todo me había llevado hasta aquí, a este momento de paz, a una vida con alguien que realmente me entendía y me amaba de verdad. El pasado había vuelto, pero no tenía ningún poder sobre mí. Mi vida estaba en un lugar mucho mejor, y nada ni nadie podría cambiar eso. Los días pasaron y, aunque había decidido no prestar atención a las maniobras desesperadas de mi ex prometida y su amante, su sombra parecía persistir. Los rumores sobre sus intentos de redimirse seguían llegando, pero no tenían el impacto que ellos esperaban. La gente ya no los tomaba en serio, y sus esfuerzos por recuperar lo que habían perdido solo los hundían más en la humillación. Una tarde, mientras Elena y yo estábamos en nuestro nuevo hogar, recibí un mensaje inesperado. Esta vez no era una llamada de mi ex prometida, sino un mensaje de uno de nuestros conocidos en común. Decía que ella y su amante habían organizado una reunión privada con varias personas influyentes del ámbito empresarial, con la esperanza de restaurar sus contactos y limpiar su imagen. Querían difundir la narrativa de que ellos habían sido las víctimas de una conspiración para destruir sus vidas, insinuando que yo era el principal responsable. Me reía al leer el mensaje. Sabía que lo que intentaban hacer era inútil. Nadie en sus círculos creía en esa versión, y cada intento por posicionarse como las víctimas solo los dejaba más expuestos. Pero lo que más me molestaba no era su intento de manipular la narrativa, sino el hecho de que seguían buscando formas de involucrarme en su desastre, como si aún tuvieran algún control sobre mí.
¿Siguen intentando culparte por su caída? Preguntó Elena, con una mezcla de incredulidad y fastidio, cuando le conté lo del mensaje. Asentí. Parece que no pueden aceptar que todo fue su culpa. Aún intentan aferrarse a esa mentira de que fueron las víctimas. Elena suspiró y se acercó a mí, acariciando suavemente mi hombro. No te preocupes por eso. Nadie les cree. Ya no tienen el poder de afectar nuestra vida. Sabía que tenía razón, pero una parte de mí quería asegurarse de que no les quedara ni la más mínima posibilidad de recuperarse. Habíamos construido algo hermoso juntos, y no iba a permitir que ellos, de alguna manera, pudieran enturbiar nuestro futuro. Sin embargo, Elena me ayudaba a mantener la perspectiva clara. ¿Realmente importa lo que digan? Continuó ella, con una calma que me tranquilizaba. Ya están acabados. Todo lo que intenten solo va a confirmar su desesperación. Nosotros estamos bien, y ellos son los que están hundidos. Tenía razón, y me lo repetía a mí mismo. Mi vida con Elena era lo único que importaba ahora, y lo que ellos intentaran no tendría ningún impacto real en lo que habíamos logrado. Aún así, me inquietaba que siguieran persiguiendo un objetivo imposible, como si no pudieran aceptar que todo había terminado para ellos. Unos días después, recibí una invitación para una de esas reuniones privadas que estaban organizando. Querían que asistiera, seguramente como parte de su intento de enfrentarse directamente a mí y, de alguna manera, resolver las cosas de forma pública. Lo vi como una señal de desesperación. Sabían que su reputación estaba en ruinas y creían que, si me involucraban en su narrativa, podrían darle un giro al escándalo. Elena, al leer la invitación conmigo, me miró con una sonrisa cargada de ironía. ¿Vas a ir?, preguntó, aunque sabía perfectamente cuál sería mi respuesta. No, no pienso darles el gusto, respondí, dejando la invitación a un lado. Si creen que pueden usarme para redimirse, están más perdidos de lo que pensaba. Sabía que asistir a esa reunión solo les daría la oportunidad de usar mi presencia como una manera de validar sus mentiras. No quería ser parte de su teatro ni darles la mínima posibilidad de sacarme de mi vida con Elena. En vez de eso, decidí ignorarlos por completo. Su desesperación era evidente, y cuanto más los dejara solos en su caída, más rápido se hundirían. Poco después, supe que la reunión fue un fracaso total. Ninguna de las personas influyentes a las que intentaron convencer estaba interesada en sus excusas. Al contrario, la gente comenzó a hablar aún más sobre lo patéticos que se veían, intentando limpiar su imagen cuando todo el mundo conocía la verdad. Habían quemado tantos puentes que ya no había forma de que pudieran reconstruirlos. Lo que alguna vez fue una carrera brillante para ambos, ahora era solo un montón de cenizas. Mientras ellos seguían cayendo en el olvido, Elena y yo continuamos disfrutando de nuestra vida juntos. Habíamos empezado a planificar viajes, explorar nuevos horizontes y, sobre todo, crear recuerdos que no estuvieran manchados por el pasado. Nuestro hogar se había convertido en un refugio de paz, un lugar donde nada de lo que había sucedido antes podía alcanzarnos. Una tarde, Elena me sorprendió con una noticia que me llenó de alegría: estaba embarazada. Cuando me lo dijo, sentí una mezcla de emociones tan intensa que no supe cómo reaccionar al principio. Lo que había comenzado como una relación basada en una amistad inquebrantable, fortalecida por el dolor y la venganza, ahora estaba floreciendo en algo que jamás imaginé. Íbamos a formar una familia. No puedo creerlo, dije, con una sonrisa que no podía contener. Vamos a ser padres. Elena asintió, con lágrimas de felicidad en los ojos. Nos abrazamos, sabiendo que esto era lo que realmente importaba. Todo lo que habíamos construido, toda la lucha que habíamos pasado juntos, nos había llevado a este momento. El anuncio de su embarazo nos llevó a centrarnos aún más en el futuro. Ya no había espacio para las sombras del pasado. Mientras mi ex prometida y su amante seguían intentando, sin éxito, encontrar una salida a su miseria, Elena y yo estábamos avanzando, construyendo una vida llena de amor y promesas. La venganza ya no era lo que nos definía, lo que importaba ahora era el amor que compartíamos y la familia que estábamos a punto de crear.
Esa noche, mientras Elena y yo estábamos juntos, me di cuenta de que no había nada que pudiera hacerme volver atrás. Mi ex prometida y su amante estaban atrapados en su propio infierno, pero nosotros habíamos encontrado algo mucho más valioso. Había ganado más de lo que jamás pensé que sería posible. La paz, el amor, y ahora, la promesa de un futuro como padres. El pasado finalmente había quedado atrás, y el futuro, con Elena a mi lado, era todo lo que importaba. El tiempo pasó y, con el embarazo de Elena avanzando, nuestra vida se llenaba de luz. Todo lo que habíamos vivido juntos, desde los días oscuros de la venganza hasta la construcción de nuestro nuevo hogar, parecía ahora ser una preparación para este momento, el comienzo de nuestra familia. Con cada día que pasaba, me daba cuenta de que Elena no solo había sido mi aliada en la peor etapa de mi vida, sino también mi compañera en los momentos más felices. La conexión entre nosotros crecía, y la emoción de ser padres nos unía aún más. Habíamos dejado atrás cualquier rastro del pasado. No importaba que mi ex prometida y su amante continuaran intentando limpiar sus nombres. Ellos ya no existían para nosotros. Las pocas veces que sus nombres aparecían en conversaciones, o cuando alguien mencionaba los últimos rumores sobre ellos, Elena y yo solo sonreíamos con indiferencia. Sabíamos que estaban desesperados, pero ya no tenían ningún poder sobre nuestras vidas. Nuestra atención estaba completamente en el futuro. Elena y yo habíamos comenzado a planificar cómo sería nuestra vida como padres. Pasábamos horas eligiendo los colores para la habitación del bebé, decidiendo cómo decorar el espacio y hablando de los sueños que teníamos para nuestra familia. Eran momentos sencillos, pero llenos de significado. Era como si cada pequeño detalle, cada decisión que tomábamos juntos, fuera un recordatorio de lo lejos que habíamos llegado. Una tarde, mientras paseábamos por el parque, Elena se detuvo y me miró con esa sonrisa que siempre me había dado fuerza. ¿Te das cuenta de lo felices que somos?, dijo suavemente, apoyando su mano en su vientre, que ya comenzaba a mostrar su embarazo con claridad. Asentí, sonriendo también. No creo que haya sido capaz de imaginar algo así hace unos meses. Pero sí, somos felices. Más de lo que jamás pensé que sería posible. Elena se acercó y me tomó de la mano. No siempre fue fácil, pero todo lo que pasamos nos trajo hasta aquí. Y no cambiaría nada de eso. Sabía que tenía razón. Habíamos pasado por la traición, la venganza, el caos, pero lo que habíamos construido era mucho más fuerte. Elena siempre había sido mi roca, la persona que me había mostrado lo que significaba realmente el amor y la lealtad. Y ahora, íbamos a tener una familia juntos, algo que ni siquiera podía haber imaginado cuando todo se derrumbó en el altar aquel día. Sin embargo, la tranquilidad que habíamos alcanzado no era del todo ajena a los intentos de mi ex prometida y su amante por perturbarla. Aunque habían desaparecido de la vida pública, ocasionalmente intentaban lanzar algún tipo de ataque sutil, una publicación en redes sociales o un comentario en un círculo de conocidos. No dejaban de intentarlo, pero esos golpes eran insignificantes. Nadie les creía. Su historia había sido expuesta por completo, y todo lo que hacían solo servía para recordarle a la gente lo bajo que habían caído. Un día, recibí un mensaje de un viejo amigo en común, quien me dijo que mi ex prometida había intentado buscar trabajo en su sector, pero que nadie estaba dispuesto a contratarla. Su nombre era sinónimo de problemas, y su reputación la perseguía como una sombra oscura. La caída de su amante había sido aún más brutal. Sus empresas se habían desplomado, y todos sus contactos en el mundo empresarial lo habían abandonado. Era como si estuvieran condenados a vivir en el margen, atrapados por las consecuencias de sus propias decisiones. No les queda nada, dijo Elena, cuando le conté lo que había sucedido. Nada, respondí, con una mezcla de satisfacción y alivio. Intentaron destruirme, pero al final, fueron ellos los que quedaron destruidos. Elena y yo ya no teníamos ningún interés en ellos. Lo que una vez fue una necesidad de venganza ahora se había disipado por completo. Ellos eran irrelevantes en nuestras vidas. Nuestra única preocupación era el futuro, nuestro bebé, y el amor que compartíamos.
Unos meses más tarde, cuando el embarazo de Elena estaba a punto de llegar a término, tuve un momento de reflexión. Pensé en cómo mi vida había cambiado tanto en tan poco tiempo. Había pasado de ser un hombre traicionado y consumido por el odio, a alguien que había encontrado una paz profunda al lado de la persona correcta. El amor que tenía por Elena era real, sólido, y ahora, con nuestro hijo en camino, sabía que lo mejor aún estaba por venir. Una noche, mientras Elena descansaba, me senté a su lado y le hablé en voz baja, sabiendo que ya dormía, pero necesitando decir lo que sentía. Nunca imaginé que encontraría algo como esto, le dije, con una sonrisa. Después de todo lo que pasó, pensé que el odio y la venganza serían lo único que quedaría. Pero tú me diste una razón para seguir adelante, para creer en algo mejor. Elena se movió ligeramente en su sueño, y aunque sabía que no me escuchaba, sentí una calma profunda al expresarlo en voz alta. Ella era mi refugio, mi verdadero amor, y todo lo que habíamos vivido nos había llevado hasta aquí. Poco después, llegó el gran día. Elena comenzó a sentir las primeras contracciones temprano por la mañana. El pánico inicial se transformó en una emoción abrumadora mientras nos preparábamos para ir al hospital. Los nervios estaban a flor de piel, pero, al mismo tiempo, había una sensación de que todo estaba en su lugar. Estábamos listos para este momento. Las horas que siguieron fueron una mezcla de ansiedad, emoción y expectativa. Sostuve la mano de Elena durante todo el proceso, apoyándola como ella siempre me había apoyado. Y cuando finalmente escuché el primer llanto de nuestro hijo, una sensación de plenitud me invadió por completo. Es un niño, dijo la enfermera, mientras nos lo entregaba con una sonrisa. Miré a Elena, quien me devolvió la mirada con lágrimas en los ojos. Lo logramos, susurré, abrazando a nuestra pequeña familia. En ese momento, supe que todo lo que habíamos vivido había valido la pena. Cada traición, cada momento de odio, cada paso en nuestro plan de venganza, nos había llevado hasta aquí. Y ahora, con nuestro hijo en brazos, no había absolutamente nada que pudiera perturbar la felicidad que sentíamos. El pasado finalmente estaba donde debía estar, enterrado. Mientras sostenía a nuestro hijo y miraba a Elena, supe que, por primera vez en mi vida, estaba completamente en paz. Y esa paz era todo lo que necesitaba para seguir adelante. La vida que habíamos construido era mucho más fuerte que cualquier traición, y ahora, con nuestro hijo en brazos, el futuro se veía lleno de posibilidades y amor. El nacimiento de nuestro hijo trajo una nueva luz a nuestras vidas. Cada día que pasaba, Elena y yo nos sumergíamos más en la felicidad de ser padres. Nuestra vida estaba llena de pequeños momentos que, aunque sencillos, eran todo lo que alguna vez soñé. Ver a nuestro hijo crecer, rodeado de amor y tranquilidad, me recordaba que, al final, todo lo que habíamos pasado valió la pena. El pasado parecía, finalmente, haber quedado atrás. Pero, como suele suceder, el pasado tiene una manera curiosa de regresar cuando menos lo esperas. Y aunque habíamos dejado atrás todo lo que mi ex prometida y su amante representaban, parecía que ellos no estaban dispuestos a dejarnos en paz. Una tarde, mientras Elena y yo estábamos en casa jugando con nuestro hijo, recibí un correo electrónico que me dejó helado. Era de mi ex prometida. El asunto del correo era simplemente, lo siento. Lo abrí con una mezcla de incredulidad y cautela, y lo que leí me hizo sentir una extraña mezcla de sorpresa, furia y, finalmente, indiferencia. En el mensaje, ella me pedía una última oportunidad para hablar conmigo. Decía que se había dado cuenta de todos los errores que había cometido, que había sido impulsada por su egoísmo y que, ahora que había perdido todo, se daba cuenta de lo que realmente había dejado ir. Decía que, a pesar de todo, quería disculparse y encontrar una manera de reparar las cosas entre nosotros. Me quedé en silencio mientras leía el mensaje, sintiendo como el pasado intentaba una vez más colarse en mi vida. No entendía cómo, después de todo lo que había pasado, seguía intentando salvar su imagen. Ya no tenía nada. Todo lo que había construido con su amante había colapsado. Su vida era una ruina, y ahora, en su desesperación, volvía a mí. Elena notó mi expresión y me preguntó qué sucedía. Le mostré el correo, y después de leerlo, simplemente suspiró.
Es patético, ¿no crees? Dijo, sacudiendo la cabeza. Después de todo lo que hicieron, ¿realmente cree que puede arreglar algo? Asentí, dejando el teléfono a un lado. Sabía que no había ninguna razón para responderle. Ya no me importaba lo que ella pensara o sintiera. Su vida, sus problemas, ya no eran los míos. Había intentado destruirme y en el proceso se había destruido a sí misma. No había nada más que decirle. No vale la pena, dije, apretando la mano de Elena. Lo mejor que puedo hacer es ignorarla. Pero Elena, siempre más perceptiva, me miró con una mezcla de preocupación y cariño. Sé que dices eso, comenzó, con cuidado, pero esta es una oportunidad para cerrar este capítulo para siempre. Sé que ya no te importa, pero responderle podría ser la manera de hacerle entender, de una vez por todas, que no tiene ningún poder sobre ti. Sabía que tenía razón. Aunque el odio y el resentimiento que había sentido por mi ex prometida habían desaparecido, una parte de mí quería asegurarme de que ella supiera que no había vuelta atrás, que nada de lo que dijera podría cambiar lo que ya estaba hecho. Decidí responderle, pero esta vez, no con ira ni con la necesidad de vengarme. Mi respuesta fue directa, fría y final. Has perdido el derecho a cualquier disculpa o reparación. Lo que teníamos se rompió por completo el día que decidiste traicionarme. Ya no siento nada por ti, y no tienes lugar en mi vida. No intentes contactarme de nuevo. Hemos terminado. No esperé una respuesta, y tampoco me importaba si llegaba o no. Sabía que, en el fondo, su mensaje no era más que otro intento desesperado por recuperar algo que nunca volvería a tener. Después de todo lo que había sucedido, ella y su amante estaban atrapados en una espiral de miseria de la que no podían escapar. Y yo, por fin, estaba completamente libre de ellos. Los días que siguieron fueron tranquilos. El mensaje de mi ex prometida fue la última señal de su existencia en mi vida. Sabía que había intentado un último movimiento para limpiar su conciencia, pero yo ya no estaba dispuesto a darle ese alivio. Elena y yo seguimos adelante, enfocados en nuestro hijo y en la vida que habíamos construido juntos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que escuchara los ecos de su último intento por recuperarse. A través de conocidos, supe que ella y su amante habían intentado una vez más reintegrarse en sus antiguos círculos sociales y profesionales. Habían organizado una pequeña reunión con algunos contactos, tratando de presentarse como víctimas de una campaña de odio y difamación. Su narrativa había cambiado, y ahora intentaban proyectar la idea de que todo lo que les había sucedido fue una conspiración en su contra. Pero nadie les creyó. La reunión fue un fracaso total. Las pocas personas que asistieron no tardaron en hablar de lo patéticos que se veían, tratando de reconstruir una vida que ellos mismos habían destruido. La verdad ya era conocida por todos, y sus intentos de cambiar la narrativa solo los hundían más. Nadie quería estar cerca de ellos, y la gente comenzaba a distanciarse aún más. Cada movimiento que hacían los hacía parecer más desesperados, más alejados de la realidad. Al final, lo que les quedaba no era más que la ruina y el aislamiento. Una noche, mientras Elena y yo estábamos en casa, me llegó un último mensaje de un amigo en común. Me informó que mi ex prometida y su amante se habían separado finalmente. La presión, el fracaso constante, y la falta de apoyo de cualquier tipo habían acabado con lo poco que quedaba entre ellos. Lo que una vez creyeron que sería una vida de éxito y felicidad juntos, se había transformado en una pesadilla. Sus caminos se habían separado, y ahora cada uno lidiaba con las consecuencias de sus propias decisiones. Cuando le conté a Elena, ella simplemente sonrió. Era inevitable, ¿no? Dijo, recostándose en mi hombro. Al final, se destruyeron entre ellos. Asentí, sabiendo que tenía razón. Sí. No había otra manera de que terminara. En ese momento, supe que todo había llegado a su fin. No quedaba más que decir ni más que hacer. Mi ex prometida y su amante habían desaparecido de mi vida, derrotados por su propia arrogancia y traición. Ahora, todo lo que quedaba era el futuro. Un futuro brillante y lleno de promesas, con Elena a mi lado y nuestro hijo creciendo en un hogar lleno de amor y paz.
La venganza había sido mi impulso durante mucho tiempo, pero ahora, el amor y la familia eran lo único que realmente importaba. Y esa era la mejor victoria de todas. Con el tiempo, el caos del pasado se convirtió en un recuerdo distante. Lo que alguna vez fue una necesidad voraz de venganza y justicia, ahora era solo una historia que Elena y yo compartíamos en momentos de reflexión. Habíamos logrado destruir a aquellos que nos traicionaron, pero al final, nuestra victoria no se había tratado únicamente de su caída, sino de nuestra capacidad de construir algo genuino y hermoso sobre las ruinas de ese dolor. Los días se llenaban de risas y momentos felices con nuestro hijo, quien traía a nuestra vida una paz que nunca imaginé que pudiera existir. El caos del pasado había quedado enterrado junto con las ambiciones de mi ex prometida y su amante. Ellos habían desaparecido del panorama por completo, y aunque ocasionalmente escuchábamos vagos rumores sobre sus miserables intentos de recomponer sus vidas, ya no significaban nada para nosotros. Una tarde, Elena y yo paseábamos por el parque con nuestro hijo. Era uno de esos días donde el sol brillaba sin ser abrasador y el aire fresco nos envolvía en una sensación de plenitud. Mientras caminábamos, miré a Elena y sentí una ola de gratitud por todo lo que habíamos logrado juntos. Nuestra relación, que había comenzado en medio del caos y la traición, ahora era sólida y llena de amor verdadero. Habíamos creado una familia, y todo lo que antes nos impulsaba, la venganza, el odio, el resentimiento, se había desvanecido por completo. ¿Alguna vez imaginaste que estaríamos aquí?, preguntó Elena, mientras empujaba suavemente el carrito de nuestro hijo. Sonreí, recordando todo lo que habíamos pasado. No. La verdad es que, cuando todo empezó, no podía ver más allá del odio y la traición. Pero ahora, viendo lo que hemos construido, sé que todo valió la pena. Elena sintió, sus ojos reflejando la misma calma que yo sentía. Hemos recorrido un largo camino, pero lo logramos. Y lo mejor de todo es que lo hicimos juntos. Cada palabra que decía resonaba en mí. Ya no había rastro de la amargura que una vez nos había envuelto. Mi ex prometida, su amante, sus mentiras y su traición, todo eso se sentía como una sombra lejana, algo que ya no tenía poder sobre nosotros. Los ecos de su caída eran vagos y distantes, y aunque sabía que seguían atrapados en sus miserables intentos por recomponer lo que alguna vez fueron, nosotros estábamos en un lugar al que ellos nunca podrían llegar, la verdadera felicidad. Poco después, Elena y yo comenzamos a hablar sobre el futuro. Nuestro hijo crecía rápido, y queríamos asegurarnos de que tuviera una vida llena de oportunidades y amor. Empezamos a planear un viaje en familia, algo que nos permitirá alejarnos aún más de cualquier rastro del pasado y crear nuevos recuerdos, esta vez enfocados en el presente y el futuro. Una mañana, mientras desayunábamos, recibí un último mensaje de un conocido en común. Era el último eco del desastre que había consumido la vida de mi ex prometida y su amante. El mensaje informaba que mi ex prometida se había mudado a otra ciudad, completamente sola. Su relación con su amante había terminado de manera desastrosa, y ahora estaba tratando de empezar de nuevo en el anonimato. Su vida social había colapsado por completo, y ya nadie la recordaba como la mujer exitosa y carismática que alguna vez fue. Ha desaparecido del mapa, dije a Elena mientras leía el mensaje. Elena sonrió, sin sorpresa alguna. Era solo cuestión de tiempo, respondió, con esa serenidad que siempre me había dado fuerza. En ese momento, me di cuenta de algo importante, ya no sentía absolutamente nada por mi ex prometida. Ni odio, ni rencor, ni satisfacción. Su caída había sido brutal, pero ahora, no era más que una persona rota en algún lugar distante, alguien que ya no tenía espacio en mi vida ni en mi mente. El ciclo se había cerrado por completo. La venganza se había cumplido, pero la verdadera victoria no era su destrucción, sino el hecho de que Elena y yo habíamos construido una vida juntos, basada en el amor y la confianza. Nuestro viaje como familia fue inolvidable. Recorrimos ciudades que siempre habíamos querido conocer, disfrutamos de pequeños momentos de felicidad con nuestro hijo, y finalmente nos liberamos de cualquier rastro del pasado. Elena y yo éramos más fuertes que nunca, y el futuro que veíamos juntos era brillante y lleno de promesas. Una noche,
mientras estábamos en una playa viendo el atardecer, Elena se volvió hacia mí y, con una sonrisa cálida, me tomó la mano. Este es nuestro final feliz, dijo, con una mezcla de alegría y paz. La miré y supe que tenía razón. Todo lo que habíamos vivido, cada desafío, cada momento de dolor, nos había llevado a este lugar. Y ahora, nada más importaba que el amor que compartíamos y la vida que habíamos construido. Sí, lo es, respondí, apretando su mano suavemente. Y en ese momento, supe que finalmente había encontrado la verdadera paz.